todo cara a cara. ¿Cómo están, varones? Buenos días. Bien, eso es todo, la actitud. Estamos en esta mañana muy contentos de poder llegar al final de este libro, no porque terminemos el libro, sino porque ha sido muy interesante, creo que muy actual, y ha sido muy desafiante el hecho de saber que hay un mandato de parte de Dios para todo hombre. Y ha sido interesante, decíamos, el desafío de este tiempo, cómo hemos ido pasando a través de las diferentes áreas en las que como hombre debemos de ser influencia. ¿No es así? Definitivamente comenzamos viendo que una de las partes más importantes de nuestras vidas son nuestras esposas. ¿No es así? Aquellos que estamos casados, también nuestros hijos, la importancia que también tienen en nuestras vidas nuestros amigos, la iglesia y nuestro ministerio. Y es interesante porque a través de estos 13 capítulos creo que todos hemos sido confrontados con realidades que no desconocíamos, que simplemente nosotros necesitamos empezar a poner en perspectiva, sabiendo de que no hay una opción o no es opcional en nuestras vidas el mandato original de Génesis, donde Dios nos manda desde el inicio a cuidar y cultivar. Cuidar y cultivar. Creo que son las dos palabras que, si en estas casi 13 semanas, 14 semanas, si son con las que te has quedado, sabiendo qué significa el cuidar y el cultivar, creo que es más que satisfactorio. Una vez dicho esto, vamos a comenzar entonces ahora sí con la última parte del capítulo 13 que tiene que ver con ser siervo y con ser discípulo. La semana pasada introducíamos este capítulo llamando la atención a nuestras vidas de qué significaba ser siervo, sabiendo que un siervo es aquel que se sujeta o se somete a la voluntad de otro. En este caso somos siervos por amor ¿de quién? De Cristo. Es decir, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y por Cristo ahora servimos a un Dios todopoderoso, aquel que ni siquiera fue una opción en nuestras vidas, sino que Él nos escogió, nos sacó de la muerte espiritual, poniéndonos, dice la palabra de Dios, en lugares celestes y dándonos la oportunidad de tener una vida. Lo cual muchas veces confundimos y decimos, bueno, es que la salvación en mi vida no tuvo un precio. No, sí tuvo un precio. Precio que tú y yo definitivamente no podíamos pagar. Precio que el mismo Dios proveyó en amor y misericordia para nosotros, que fue ni más ni menos que la vida de su único Hijo, o la sangre de su único Hijo, Jesucristo. Y a través de eso nos compró. Dice la Biblia que somos comprados por precio de sangre. Y ahora ya no somos muertos, sino que vivimos por Cristo. Y no solamente, sino que somos siervos. Esa palabra habla de precisamente lo que estamos hablando, de esclavos, ¿sí? De personas que ceden sus derechos, pero por amor. Por aquel que nos amó, que nos rescató de la muerte eterna y nos puso en vida eterna. Por eso la palabra de Dios siempre hace hincapié acerca de nuestra libertad. Nuestra libertad no sería nada sin Cristo. Por eso el aviso es: no usen la libertad como ocasión de libertinaje. No vivan la vida como ustedes quieran, sino que hay una responsabilidad dentro de su vida cuando Cristo llega a ti. Ahora eres consciente y responsable de tus actos y tus decisiones. Pero hoy vamos a hablar entonces acerca de cómo complementamos el hecho de ser siervo con el hecho de ser discípulos. ¿Qué es un discípulo? Quiero escuchar. ¿Qué concepto tienen ustedes de ser discípulos? Aquel que escucha a su maestro. Aquel que escucha a su maestro, exactamente. ¿Qué más? Que aprende de su maestro. Que aprende, escucha para aprender. ¿Y qué más? Y lo sigue. No podría haber definido mejor la palabra discípulo. Y cuando pensamos en discípulos o en discípulo, ¿qué viene a nuestra mente? Servir. El servir, sí, pero como ejemplo de discípulos, ¿qué viene a nuestra mente? Los apóstoles, ¿no? Los apóstoles, aquellos primeros discípulos que estuvieron con Jesús. Y muchas veces la realidad dice de que nosotros pensamos, ok, hay una responsabilidad dentro, y lo veíamos las semanas anteriores, de que hay un mandato en nuestras vidas de parte de Dios, o una obligación en nuestras vidas, un llamado, que es el hecho de ir y predicar el Evangelio, y dice, haciendo discípulos. Es una responsabilidad que nosotros tenemos, pero a veces no sabemos hacer discípulos si primero no somos discípulos. ¿No es así? De eso se trata. Entonces, cuando hablamos de ser discípulo, también caemos generalmente en el error de pensar de que, bueno, ser discípulo era mucho más fácil, o puede ser más fácil si hubiésemos estado en la época de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí estaba Jesús, de primera mano aprendíamos. Sin embargo, nos damos cuenta al estudiar
la vida de los apóstoles, que ellos no la tuvieron muy claro, ¿verdad? No la tuvieron muy claro. Si estás siguiendo los devocionales de la mañana en el Evangelio según San Marcos, te das cuenta que muchos de los apóstoles, de los seguidores, incluso los discípulos que estaban con él, le seguían a Jesús por las señales que hacía y no por quién era Jesús. Incluso la palabra de Dios dice que muchos de los apóstoles, de los discípulos que estaban con él, no le conocían o no sabían definitivamente quién era. Por eso dudas. Por eso cuando Jesús caminó sobre las aguas pensaban que veían un fantasma. Por eso que cuando Jesús paró la tormenta, le dijo, ¿quién es este? Que el mar y el viento le hace caso. Cuando antes lo habían visto hacer milagros, sanar enfermos, alimentar a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. ¿Sí? Pero no vemos la revelación sino hasta Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo y sus ojos son abiertos, entonces su entendimiento es aclarado y ahí nos damos cuenta de que es por la obra del Espíritu Santo que el discípulo abre sus ojos y puede entender quién es Jesús. Entonces, lejos de anhelar estar con Jesús en aquel tiempo, y si lo hubiese sido más fácil en aquel tiempo, nosotros en nuestro tiempo tenemos más herramientas a nuestro alcance para ser incluso mejores discípulos, ¿sí?, que aquellos 12 que estuvieron con Jesús o aquellos que le seguían, porque simplemente querían ver sus milagros. Entonces, en esta mañana, en esta hora, comprender lo que significa ser un siervo del Señor y un discípulo personal de Jesús, debo entender que es gozarme y regocijarme en este privilegio que me es dado. Por lo tanto, lo central de este servicio es hacer tiempo para sentarme a sus pies cada día y aprender de su palabra y hablar con Él por medio de la oración. Y esto no me lo crean a mí, que es algo que de repente se me ocurre decirles, porque esto fue lo que Jesús ideó, lo que Jesús habló y dijo, yo no miento. Juan capítulo 16, versículo 7 dice, yo digo la verdad. Dice, y Jesús le dijo, os conviene que yo me vaya, pues si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Es decir, era plan de Jesús, era plan de Dios, anunciado a través de Jesucristo, de que viniera el Consolador, de que viniera aquel que iba a transformar nuestras vidas en verdaderos discípulos. Esto significa, amados, que cuando nosotros hablamos de un discipulado que es guiado por el Espíritu Santo, que a través de su guía nosotros podemos ir al lugar correcto, porque yo te pregunto, hoy en día, ¿qué significa pasar tiempo a los pies de Cristo? Quizás tengo que ir a la cruz y sentarme allí y esperar que algo se me sea revelado. No, porque aquellos que aprendían a los pies de Jesús, ¿qué hacían de Jesús? ¿Qué oían de Jesús? Su voz. Entonces, hoy, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Entonces debemos entender que para ser un correcto discípulo de Dios tengo que pasar tiempo en la palabra de Dios. Jesús le dijo, Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois, ¿qué cosa? Mis discípulos. Entonces no hay mucha vuelta atrás o mucha vuelta que darle a esta verdad, varones. Todos somos llamados a ser discípulos, por lo tanto todos tenemos que estar al pie de la palabra de Dios, entendiendo que con la ayuda del Espíritu Santo, dado por Dios en nuestra vida, ¿quién es el Espíritu Santo? Pero, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué es importante el Espíritu Santo? Es parte de la Trinidad. ¿No es así? Es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios en nosotros. Entonces nosotros debemos entender que su Espíritu habita en nosotros y no tenemos excusas como hijos de Dios para no ser correctos discípulos. Por lo tanto, necesitamos entender cómo funciona, cómo actúa un verdadero discípulo. Y para eso vamos a buscar un ejemplo en la palabra de Dios que venía allí en el libro, que es Juan. En Juan capítulo 3, versículos 22 al 30, nos presenta a Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Cuántos conocemos la historia de Juan el Bautista? ¿Quién era este Juan el Bautista? Juan el Bautista podemos decir que es el nexo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él traía todo el peso del Antiguo Testamento sobre sí, porque era el que después de 400 años de silencio es el portador de la voz de Dios, el heraldo de Dios. Y dice la palabra de Dios que él había sido profetizado como aquel que abría el camino al que iba de venir, al Redentor, al Señor, al Salvador, al Mesías que el pueblo tanto anhelaba. Y él no predicaba con palabras suaves, él predicaba duramente y él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y él no andaba con vueltas. Él le decía a las personas, ¿sí? Personas duras de cerviz. Él les hablaba duro. Él confrontaba el pecado de las personas. Él no tenía mucho que perder, todo lo contrario. Al ser obediente tenía mucho que ganar. Y dice que la fama de Juan el Bautista era grande en aquel lugar, en aquel momento, que tenía muchos seguidores. Y de repente, de un día para otro, se cumplen los tiempos, aparece Jesús, Juan el Bautista lo revela a las personas. Entonces, ahora el que ocupa el lugar de Juan en esa fama, podemos decir, es Jesús. Y esto en cierta manera empieza a incomodar a los discípulos de Juan, a los seguidores de Juan el Bautista. Y llegamos al capítulo 3, donde después de Jesús de hacer lo que estaba haciendo, llegan los discípulos con Juan y dice, a ver, ¿qué pasa con este Jesús? ¿Por qué la gente lo sigue a él? Sin embargo, Juan el Bautista le va a dar una lección a sus discípulos de lo que es ser un verdadero discípulo. Y nos va a dar 3 aspectos o 3 puntos a tener en cuenta en nuestras vidas que podemos llamar 3 actitudes que nosotros tenemos para imitar de Juan el Bautista para ser verdaderos discípulos, siervos de nuestro Señor. Y el primero de ellos tiene que ver con que hay un principio clave. Juan 3, 22 al 30. Vamos a ir analizando algunos versículos. No vamos a leer todo esto por amor al tiempo, sino que vamos a analizar algunos versículos en particular, pero tengan sus Biblias abiertas en Juan 3, 22 al 30. Y entendamos lo siguiente. Siervo, discípulo, discípulo, siervo, entiende que hay un llamado y ese llamado es un don. ¿Un don como qué? Como un regalo de Dios. Un regalo que me compromete a cumplir con lo que tengo que hacer. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que un regalo o un llamado es como un don? Simple, porque de estar muertos en nuestros delitos y pecados, porque por estar separados de Dios, de repente somos incluidos, dice la palabra de Dios, somos injertados en esta nueva vida por gracia y por misericordia y que nos compromete y nos lleva a cumplir con nuestro llamado, entendiendo que no merecíamos nada de lo que tenemos, pero que necesitamos comprometernos. Por eso la primera respuesta de Juan a los seguidores cuando vienen y le plantean esta situación, y mira, Juan podría haber dicho, tengo varios años picando piedra, tengo varios años soportando a la gente que no me quiere, tengo varios años ya con una fama hecha, y sí, se podría haber dejado llevar por lo que sus seguidores le decían. Sin embargo, la respuesta de Juan al cuestionamiento de sus seguidores acerca de quién era este, Juan dice lo siguiente, en Juan capítulo 3, versículo 27, no solamente poniendo en contexto lo que Jesús hacía, sino lo que él estaba haciendo. Dice Juan 3, 27, un hombre no puede recibir nada si no le es dado ¿de dónde? Del cielo. Entonces, tanto lo que él hacía como lo que Jesús hacía, era algo que ellos no podrían haber hecho por sí mismos, sino que las señales que ambos estaban haciendo eran señales que venían por medio de un don puesto en ellos, que no era otra cosa más ni menos, respondía a algo divino, a algo que bajaba del cielo. Entonces Juan lo que va a estar haciendo aquí, o el punto que va a estar planteando, es que los hombres deben contentarse con el lugar y la provisión que el Dios soberano le da, buscando solamente ser fieles a su llamado personal y particular. Y cuando entendemos esto, tenemos aquí el antídoto contra los celos, hombres, y contra la contienda entre los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es normal que cuando ocupamos diferentes lugares dentro de la obra del Señor, se generen entre nosotros celos y contiendas, disensiones y divisiones, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos sale lo humano. Nos sale esa situación en la que nosotros nos creemos capaces de, olvidando del privilegio, olvidando de lo que realmente es un don. ¿Para qué sirve un don? Todo don tiene un propósito. Es la edificación del pueblo, no es mi identificación, no es para mi propaganda, no es para mi publicidad, sino es para que lo que yo haga pueda proyectar a otros. ¿Qué es lo que estaba haciendo Juan el Bautista? Su ministerio, si bien estuvo mucho tiempo debajo de las luces y señalado como una persona que se había hecho pública, así como tenía detractores, también tenía seguidores, él nunca perdió el objetivo en lo que estaba haciendo y entendía que lo que hacía no lo hacía en sus propias fuerzas, sino que lo hacía porque Dios se lo había encargado. Y más adelante el apóstol Pablo
va a tener que hacer una aclaración también a los corintios acerca de esto. Y aclaración que nos sirve a nosotros también. Y va a decir en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, diciendo, ¿qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? En este trabalengua, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es, muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos, pensando que nosotros lo hemos obtenido, sin embargo fue Dios quien nos los dio. Pero a veces, por estar atentos a lo que otros tienen, no somos conscientes de lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿por qué tú no eres una persona que está satisfecha con lo que Dios te ha dado? Porque muchas veces no prestas atención, o te quejas, o simplemente no conoces de lo que Dios realmente te ha dado. Y no tomas en cuenta que el llamado de por sí, el llamado es un don que Dios te ha dado. Hombres, si tú tienes un don, o dos dones, o varios dones, tienes que entender que eso viene ¿de quién? De Dios. De Dios. Dios da conforme a nuestra capacidad. No hay grandes llamados ni grandes dones. Ni hay pequeños llamados ni pequeños dones. Cuando Dios te llama a que tú lo hagas en forma correcta. Que lo hagas entregando todo, sin quedarte absolutamente nada. Y si vas a ser ambicioso, ¿qué se vale? Que seas ambicioso para Dios. Que tu ambición te lleve a ir mejorando, a ir siendo cada día más excelente para un Dios santo, poderoso, que te consideró, que me consideró. No recuerdes, no olvides de dónde nos sacó Dios y a dónde nos puso, perdón. Es interesante porque a Juan el Bautista, cuando le vinieron con este planteamiento, a él no le interesó que su luz empezara a disminuir, que su estrella ya no brillara como antes. Porque Juan entendió algo que nosotros debemos entender y completamos en nuestras hojas, que todo lo que tenemos viene de Dios. ¿Y es para, qué crees? Dios. Su gloria. Es para su gloria, es para la gloria de Dios. ¿Cómo vivir como un siervo discípulo? No solamente entender que hay un principio clave, que es el llamado como un don, sino que hay una actitud clave. En todo lo que hacemos debemos tener gozo. La actitud clave en nuestra vida es el gozo. Juan le dijo a sus seguidores que lejos de frustrarse porque su protagonismo iba a ir en menos, él estaba orgulloso y gozoso del lugar que ocupaba. Y lo va a decir con un versículo, el 29, Juan 3:29, ahí en sus hojas. Dice la palabra de Dios lo siguiente: el que tiene la esposa es ¿quién? El esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y es interesante escuchar esto. ¿Por qué? Y hace una reflexión acerca de una tradición o una costumbre que existía en el pueblo judío y que era el amigo del esposo. ¿Qué era el amigo del esposo? Ni más ni menos que el padrino, el encargado de que todo esté en perfectas condiciones para que la unión entre la esposa y el esposo se diera. Y el amigo era el que se encargaba de absolutamente todo. Era él era el amigo del esposo. Y Juan entendió que su papel era ese. Él entendió que su papel era arrimar al esposo a la esposa. E incluso el amigo del esposo se encargaba de que la esposa no fuera engañada en el momento de consumar el matrimonio, es decir, en la intimidad. El amigo se encargaba de que la voz que se escuchara dentro de la intimidad de aquel cuarto nupcial fuera la voz del esposo. Entonces, ser amigo del esposo era esa responsabilidad tan grande. El hecho de que alguien marque el camino para que la esposa y el esposo se encuentren, y sabemos que la esposa ¿quién es? La iglesia, y el esposo es Cristo, el cual la está preparando, la cual está
realmente dice la palabra, santificándola para presentársela delante de Él sin manchas. La responsabilidad de eso, ¿a quién se la delega? ¿Pero a quién le encarga Jesús? ¿Quién es el amigo? Cristo nos encarga a nosotros, que somos incluso parte de la iglesia, que nosotros nos preparemos. ¿Quién va a venir por su esposa? Es el esposo. Pero quien debe caminar en rectitud y cuidar y preparar el camino, somos cada uno de nosotros. Por eso Juan el Bautista dice, mi gozo está completo al ser esto, lo que hice. Entonces en mi misión como siervo, debo entender que mi responsabilidad es esta. Sobre mis hombros recae, sobre mi experiencia personal, en mi vida personal, prepararme y a la vez que me preparo a la iglesia para que nos encontremos con el esposo. Hoy somos la novia, pero un día seremos la esposa. Lo vimos hace un par de domingos atrás. Dios no busca una iglesia perfecta, busca una iglesia sana. Y dentro de esa sanidad está la santidad. Entonces dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros debe procurar el gozo todo el tiempo. Pablo le dice a los filipenses, regocijaos en el Señor cuando todo salga bien. ¿Así dice? ¿Cuándo hay que regocijarse? Siempre. Siempre. Y fíjate que no dice solamente gócense en el Señor. Regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez digo. Regocijaos. Hombres, cuando hablamos del gozo no hablamos de una felicidad momentánea, sino que hablamos del gozo como esa sensación duradera de satisfacción, de paz, de esa apreciación de entender que lo que nosotros, o que la realización que tenemos proviene de lo que Dios hace en nuestras vidas y lo que nos permite hacer a cada uno de nosotros. Por lo tanto, concluimos en el punto número 2, que el gozo de un siervo de Dios no viene por el hecho de ser visto, sino por el privilegio de haber realizado su servicio. Por el privilegio de haber realizado su servicio. Y punto número 3. Una iniciativa clave, así como hay una actitud clave y un principio clave. La iniciativa clave que debemos tomar, o en la forma en que debemos vivir, es la humildad. La humildad. Finalmente, Juan, para ponerle un punto a esta conversación, le dice a sus seguidores lo siguiente en el versículo 30 del capítulo 3. Es necesario que Él crezca y yo disminuya. Que yo mengüe. ¿No? Y muchas veces es fácil cuando lo vemos desde esta óptica, de esta perspectiva. Ok, lo hacemos a través de Cristo. Pero cuando en el ministerio es necesario que yo mengüe porque es el tiempo de otro, sabemos que nosotros, cada uno de nosotros, debe llegar a un punto en el que dice, bueno, hasta aquí estoy. Ahora es necesario que otros continúen, que otros quizás con más fuerzas, con más renuevos, con ideas nuevas, den una continuación. Sin embargo, eso no tiene ni que quitarnos el gozo, ni que tampoco afectar nuestra humildad. Juan la tenía claro, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. De eso se trataba. De eso se trata nuestra vida con Cristo. Y si lo has hecho, te va a ser mucho más fácil muchas veces ceder el lugar a otros. Juan no solamente aceptó el cambio de su estatura pública, podemos decir, entre él y Jesús, sino que recibió la aceleración del fin de su proceso. Lo hizo con humildad. Y ese es un claro ejemplo para cada uno de nosotros. Déjame decirte algo acerca de esta humildad que Juan mostró. No es una humildad natural. No es algo que salga de mí, porque incluso cuando nosotros nos esforzamos para ser humildes, caemos en el orgullo, porque queremos demostrarlo. La humildad es algo que los demás van a apreciar en mi vida cuando realmente estoy siendo humilde, porque Dios está trabajando en mi vida. Por eso el tentador, cuando se llegó a Adán y a Eva, en primer lugar a Eva,
Lo primero que atacó de ellos, ¿qué fue? La humildad que existía en ellos al saber que eran menos que Dios. Porque la tentación, ¿cuáles fueron las palabras que utilizó? Con que Dios os ha dicho. Pero lo que ustedes no saben, que es que el día que coman del árbol seréis, ¿qué? Iguales a Dios. Iguales a Dios. Entonces eso fue lo que hizo como que clic en la cabeza, porque los demás lo sabían. Sin embargo dijo, oye, pues tienes razón, ¿no? No nos alcanza con ser el top de lo creado, ahora queremos ser el top del top. Y cuando llegaron, cuando se rebelaron con Dios, se toparon con la verdad que esto significa. Por lo tanto, ser humilde lo definimos que es ser como Cristo. Y de hecho, lo que nosotros definimos es que solo en Cristo podemos ser verdaderamente humildes. Verdaderamente humildes. Pero si estoy realmente ocupado en Cristo, voy a encontrar el hecho de ser manso y humilde de corazón. Porque su espíritu me va a transformar día a día. Y fíjate, la humildad es una gracia gloriosa y esta es la clave de la verdadera grandeza. Porque Pedro lo dice en 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Revestido de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste ¿a quién? Pero da gracia a los humildes. Cuando entiendo de qué se trata la humildad, cambia mi vida. ¿Y qué es lo que cambia en mi vida? Cambia el énfasis de mi vida. Pasamos del yo, ¿a quién? A Cristo. Destronamos al yo de nuestras vidas para poner en el trono de nuestra vida ¿a quién? A Cristo. Ser un discípulo siervo de Dios, entonces, tenemos que entender cuál es el principio clave. El llamado es un don no merecido de Dios, pero ahí está. Es un llamado. Tenemos un principio clave, pero también tenemos una actitud clave. Todo lo que hagamos lo hacemos con gozo. Pero también una resolución o una iniciativa clave en nuestras vidas. Debemos ser humildes de corazón. Oblígate a tener a tu alrededor personas que te ayuden a tener los pies sobre la tierra. La mejor forma de tener los pies sobre la tierra es estar lo más cerca del piso. Y lo mejor es estar cada día o empezar cada día de rodilla delante de Dios. Es saber el lugar donde siempre debes de estar. Amén. Vamos a orar para concluir con este tiempo. Dios Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de tomar conciencia acerca de ser siervos, de ser discípulos. Y Padre Santo, quiero pedirte por el corazón de cada uno de estos varones que están aquí. Gracias por la respuesta que tuvimos en este día. Gracias porque ellos pudieron llegar. Y porque hemos llegado al final del estudio de este libro, pero sobre todas las cosas porque hemos leído tu palabra. Y te damos gracias por la vida de Juan el Bautista. Gracias porque a través de su gozo, de su humildad, de su llamado, hoy nosotros podemos tener, Señor, lo podemos ver, que es posible. Siempre que te demos tu lugar, siempre que entendamos y sepamos quién eres y qué es lo que esperas de cada uno de nosotros. Quiero pedir que esto se aplique a nuestras vidas, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores, y que cada uno de nosotros pueda responder en forma clara y práctica al llamado que tú tienes para nosotros. Que podamos estar dispuestos a cumplir con el mandato que tú tienes para nuestras vidas. Lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.